Secundaria segundo grado. Matemáticas. Unidades de capacidad en el Sistema Internacional de Unidades y en el Sistema Inglés. Estimadas alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y juntos estudiaremos algunos conceptos matemáticos relacionados con las unidades de capacidad. Esta sesión se enfoca en aprender a realizar conversiones de unidades de capacidad del Sistema Internacional de Unidades al Sistema Inglés y viceversa. ¿Están listas y listos? Comencemos. La mente es capaz de desarrollarse a medida que se alimenta con conocimiento. Cada conocimiento nuevo aumenta nuestra capacidad de procesar información y nos proporciona argumentos para tomar decisiones. Ocupar un volumen y tener la capacidad de contener uno son situaciones diferentes, pero que están estrechamente relacionadas. La cantidad de espacio que ocupa cualquier cosa es un valor indispensable para determinar sus propiedades. Estamos a punto de iniciar, pero antes es importante que tengan a la mano su cuaderno, lápiz, goma y sacapuntas para que tomen nota de las ideas que consideren más relevantes, así como de las preguntas, dudas y reflexiones que surjan durante esta sesión. ¿Preparadas y preparados? La forma que tienen algunos objetos les permite contener sustancias. Esos objetos se llaman recipientes y de ellos se puede medir tanto su capacidad como su volumen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre volumen y capacidad? Allá en casa, escriban y argumenten su respuesta. Después, comenten la distancia con sus compañeras, compañeros, maestros y maestras. Cuando se habla de capacidad, nos referimos a la cualidad de los objetos de contener, guardar o conservar líquidos, gases y sólidos. Generalmente, a estos objetos se les llama recipientes. Por otra parte, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y es una magnitud derivada de la longitud. Tanto las unidades de capacidad como las unidades de volumen indican de manera diferente el tamaño de un recipiente. Es importante tener presente que todos los objetos tienen un volumen, pues todos ocupan un lugar en el espacio. La capacidad comúnmente se expresa en litros y mililitros, mientras que el volumen se expresa comúnmente en metros cúbicos y centímetros cúbicos. Por lo tanto, entre ambos términos existe una equivalencia que se basa en la relación de igualdad entre un litro, unidad de capacidad, y un decímetro cúbico, unidad de volumen. Existen otras equivalencias que veremos más adelante. Para tener una idea más clara acerca de la capacidad y el volumen, analicen el siguiente ejemplo y respondan: ¿cuál botella tiene mayor capacidad y mayor volumen? Tomen un momento para pensarlo y argumenten su respuesta. En la imagen aparecen dos botellas, una con una menor altura que la otra, la más pequeña con una etiqueta que dice 2 litros, mientras que la más alta tiene una etiqueta que dice 2 decímetros cúbicos. Allá en casa, ¿ya tienen la respuesta? Muy bien. Si consideramos la equivalencia anterior, donde un litro es equivalente a un decímetro cúbico, es posible determinar la capacidad y el volumen de ambas botellas. Por tanto, ambas botellas tienen la misma capacidad y el mismo volumen, pues sus etiquetas reflejan unidades de medida equivalentes, pero que miden diferentes propiedades del objeto. Mientras que la botella más pequeña tiene una etiqueta que expresa la capacidad en litros, la etiqueta de la botella más grande expresa volumen en decímetros cúbicos. Antes de continuar, es importante hacer una aclaración sobre estas magnitudes que se han estado explorando.
Oficialmente, la magnitud litro y sus derivadas, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002, denominada Sistema General de Unidades de Medida, el litro no es una unidad que pertenezca al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, se acepta y conserva su uso como equivalencia del volumen. Seguramente, ustedes ya saben que el Sistema Internacional de Unidades no es el único sistema que determina las unidades de medida en el mundo. En algunos países se utiliza el sistema inglés. Este sistema considera sus propias unidades de capacidad. Son muchas, pero en esta sesión centraremos la atención en las más usadas. Por ejemplo, la onza líquida, que se simboliza con las letras F, L, O, Z, el galón, que se simboliza con las letras G, A, L, y la taza, cuyo símbolo es la letra C, que proviene de la palabra inglesa cup, que significa taza. Por otro lado, también centraremos la atención en el litro y metro cúbico, incluyendo algunos de sus múltiplos y submúltiplos. Estas unidades de medida corresponden al Sistema Internacional de Unidades. A continuación, se muestran algunas equivalencias entre estos sistemas entre unidades de capacidad y volumen. Si lo consideran necesario, registren esa información en su cuaderno. Utilicen la información que ya conocen para reflexionar, resolver y argumentar la siguiente situación experimental. Supongan que tienen un recipiente graduado con capacidad máxima de 20 mililitros, el cual contiene 14 mililitros de agua. También disponen de un cubo metálico con un volumen de 8 centímetros cúbicos. ¿Será posible introducir el cubo metálico al recipiente sin que se derrame el agua? Argumenten su respuesta y escríbanla en su cuaderno. ¿Están listas y listos? Veamos qué sucede y anoten lo que consideren relevante. Hagámoslo. Se sabe que 1 centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Si se reflexiona sobre esta equivalencia y los datos de la situación planteada, es posible deducir que 8 centímetros cúbicos equivalen a 8 mililitros. Después, si se suman esos 8 mililitros a los 14 mililitros de agua que contiene el recipiente, se obtiene un total de 22 mililitros. A estos 22 mililitros se le resta la capacidad total del recipiente y la diferencia es igual a 2 mililitros. Es decir, si se introdujera el cubo metálico al recipiente que contiene 14 mililitros de agua, se rebasaría su capacidad máxima de 20 mililitros y por consecuencia se derramarían 2 mililitros de agua del recipiente. Pero, ¿de qué manera podrían argumentar matemáticamente sus deducciones? Piénsenlo un momento y escriban en su cuaderno las operaciones que consideren les ayuden a elaborar sus argumentos. ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. Una manera eficiente para realizar conversiones entre sistemas de unidades y o unidades de medida es utilizar factores de conversión. Los factores de conversión, en términos simples, son un método que se utiliza para hacer conversiones de unidades. A grandes rasgos, consiste en multiplicar la cantidad original por una fracción en la que tanto el numerador como el denominador contengan una misma magnitud expresada en distintas unidades. Utilicen los datos de la situación anterior y establezcan un factor de conversión que les permita comprobar que 8 mililitros equivalen a 8 centímetros cúbicos. Se pretende conocer la medida del cubo en función de su capacidad. Por tanto, se puede establecer la siguiente operación. Capacidad en mililitros es igual a la cantidad original por el factor de conversión. En otras palabras, la cantidad de líquido en mililitros que ocuparía el cubo es igual a 8 centímetros cúbicos por la equivalencia entre mililitros y centímetros cúbicos, representada como fracción. En este caso, 1 mililitro
entre 1 centímetro cúbico. El factor de conversión se obtuvo de conocer que 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. Dado que deseamos convertir a mililitros, debemos dejar los mililitros en el numerador y los centímetros cúbicos en el denominador. Resolviendo las operaciones y simplificando unidades, el resultado es igual a 8 mililitros, porque 8 por 1 entre 1 es igual a 8, expresados en mililitros, porque al hacer el análisis dimensional se simplifican los centímetros cúbicos que se encuentran en el numerador y el denominador, quedando como única unidad de medida los mililitros. Entonces, 8 centímetros cúbicos son equivalentes a 8 mililitros, tal como lo dedujeron hace unos instantes. Los invito a que ustedes, allá en casa, intenten realizar este experimento, ya sea con materiales similares o con los que cuenten en casa. Después, intercambien experiencias a la distancia con sus compañeras y compañeros. En México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, las presas regulan el flujo del agua en los ríos. Pueden tener uno o varios usos a la vez, entre ellos la generación de energía eléctrica, proporcionar volúmenes de agua para el riego y el abastecimiento público o controlar avenidas. La capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150,000 millones de metros cúbicos. Son 181 presas consideradas como principales y representan el 80% de la capacidad de almacenamiento nacional. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos litros de agua pueden almacenarse en 150,000 millones de metros cúbicos? Allá en casa, tomen un momento para analizar la situación y plantear una estrategia de resolución a través de un factor de conversión. Escríbanlo en su cuaderno y después comenten la distancia con sus compañeras y compañeros. ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. Para plantear el factor de conversión, se debe multiplicar la cantidad original, es decir, lo que se quiere convertir, por la equivalencia correspondiente escrita como fracción. Por lo tanto, se tiene que capacidad en litros es igual a los 150,000 millones de metros cúbicos por 1,000 litros entre 1 metro cúbico, factor de conversión que se obtuvo de la equivalencia que indica que 1 metro cúbico contiene 1,000 litros. Resolviendo las operaciones y haciendo el análisis dimensional para simplificar metros cúbicos y que el resultado sea expresado en litros, tenemos que este es igual a 150 billones de litros de agua. Es decir, México, a través de sus presas, tiene una capacidad de almacenamiento de 150 billones de litros de agua. ¿Se imaginan toda esa cantidad de agua junta? Resuelvan la siguiente situación. Para pintar la barda perimetral de una casa, Erika requiere de 90 litros de pintura en color amarillo. En la tienda de pinturas, para ese color, únicamente cuentan con la presentación en galones completos. ¿Cuántos galones de pintura deberá comprar Erika para poder pintar la barda? Ustedes, allá en casa, planteen el factor de conversión que requieren para dar respuesta a la pregunta. Después, realicen los cálculos necesarios. Para finalizar, comparen sus planteamientos con los que se presentarán aquí e identifiquen los puntos en que pueden mejorar. ¿Están listas y listos? Hagámoslo. Como ya dedujeron, el factor de conversión debe plantearse usando la equivalencia entre litros y galones, expresado a manera de fracción, para después multiplicarlo por la magnitud que requiere, convertir, en este caso, 90 litros. El planteamiento que permite dar respuesta a la pregunta es el siguiente. Capacidad expresada en galones es igual a 90 litros que multiplica al factor de conversión, un galón entre 3.785 litros. Se resuelven las operaciones indicadas, 90 litros por un galón, entre 3.785 litros.
Después, se realiza el análisis dimensional para simplificar las unidades de medida, litros, que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador, obteniendo como única unidad de medida galones. El resultado de todo el procedimiento es igual a 23.778 galones aproximadamente. Con los cálculos realizados, ya es posible responder la pregunta del problema y afirmar que Erika necesita comprar 24 galones de pintura amarilla para pintar la barda. Como ya notaron, el resultado de los cálculos se redondea al número entero inmediato, ya que la tienda de pinturas no vende fracciones de galón. Analicen la siguiente situación problemática, planteen el factor de conversión y las operaciones que requieran para responder lo que se pregunta. Lupita quiere hacer limonada para sus compañeras de equipo de fútbol donde juega. Tiene que preparar 20 litros de limonada para garantizar que ella y todas sus compañeras puedan refrescarse con la bebida. Para almacenar la limonada, Lupita tiene dos recipientes, uno con capacidad de 2 galones y otro con una capacidad máxima de 50 tazas. ¿Serán suficientes los recipientes que tiene Lupita para almacenar los 20 litros de limonada que tiene que preparar? Ustedes, allá en casa, piensen y escriban en su cuaderno la estrategia que deberán seguir para dar respuesta a la situación. ¿Preparadas y preparados? Hagámoslo. Para resolver este problema, analicen los datos que proporciona la situación y piensen en él o los factores de conversión que se deberán usar para resolverlo. Se sabe que un galón equivale aproximadamente a 3.785 litros. Uno de los recipientes que tiene Lupita es de 2 galones, esto es aproximadamente 7.57 litros. Ahora podemos continuar calculando la cantidad de litros que puede contener el recipiente con capacidad para 50 tazas. Por lo tanto, tendrán que plantear el factor de conversión para calcular la equivalencia entre tazas y litros. Si retoman las equivalencias de la tabla anterior, notarán que no hay una equivalencia directa entre tazas y litros, pero sí hay una equivalencia que permite realizar la conversión entre tazas y mililitros. En otras palabras, tendrán que convertir la unidad de medida tazas en la unidad de medida mililitros y posteriormente convertir los mililitros en litros para, así, saber si el recipiente con capacidad máxima de 50 tazas junto con el recipiente con capacidad de 2 galones serán suficientes para almacenar 20 litros de limonada. Hagámoslo. El factor de conversión para convertir tazas a mililitros está dado por la fracción 240 mililitros entre una taza. Para realizar la conversión de unidades, deberán multiplicar este factor por la cantidad a convertir. En este caso, 50 tazas, que corresponden a la capacidad del recipiente graduado que tiene Lupita. Hagámoslo. Entonces, se tiene que la capacidad en mililitros es igual a 50 tazas, que multiplica al factor de conversión, 240 mililitros entre una taza. Se resuelve el producto 50 por 240 y el resultado se divide entre 1. El resultado de las operaciones es igual a 12.000 mililitros. Tengan presente que las unidades de medida, tazas, deben simplificarse para que el resultado quede expresado en mililitros. En otras palabras, la capacidad del recipiente que tiene Lupita es de 12.000 mililitros. Ahora, deben convertir mililitros en litros, pues Lupita requiere saber si los recipientes que tiene pueden almacenar 20 litros de limonada. Allá en casa, planteen y escriban en su cuaderno un factor de conversión para convertir 12.000 mililitros en litros. ¿Ya escribieron su factor de conversión? Muy bien. Como seguramente ya saben, para convertir mililitros en litros se debe multiplicar 12.000 mililitros por el factor de conversión
1 litro entre 1000 mililitros. Planteen y resuelvan las operaciones. También realicen el análisis dimensional de las unidades de medida y expresen el resultado de las operaciones en las unidades de medida correspondientes. Resolviendo las operaciones, el resultado es igual a 12 litros. Por último, podemos sumar la capacidad en litros de los recipientes que tiene Lupita para saber si se puede almacenar la limonada que quiere elaborar. Hagámoslo. La capacidad en litros del recipiente con capacidad de 2 galones es de 7.57 litros, mientras que la capacidad en litros del recipiente con capacidad de 50 tazas es de 12 litros. Si se suman ambas cantidades, el resultado es igual a 19.57 litros. Por lo tanto, los recipientes que tiene Lupita no tienen la suficiente capacidad para almacenar 20 litros de limonada. Ustedes, allá en casa, determinen la capacidad en tazas que le faltó al recipiente de Lupita para poder almacenar sus 20 litros de limonada. Tomen un momento para analizar y resolver la siguiente situación. Convertir 100 onzas líquidas a litros y determinar cuántos cubos de 1 decímetro cúbico de volumen se necesitan para almacenar esta capacidad. Escriban en su cuaderno un breve procedimiento que les permita resolver la situación. ¿Preparadas y preparados? Muy bien, hagámoslo. Una onza líquida equivale a 29.5735 mililitros. Con esta equivalencia, se puede expresar el factor de conversión necesario para convertir onzas líquidas a mililitros. Sin embargo, se requiere que la magnitud sea expresada en litros, por lo que deberá plantearse otro factor de conversión que permita convertir mililitros a litros. Este puede expresarse con la equivalencia 1 litro es igual a 1000 mililitros. Como seguramente ya notaron, la situación es similar al problema de los 20 litros de limonada, donde tuvieron que hacer una doble conversión. Pueden repetir el mismo procedimiento o, en su defecto, hacer la conversión de forma directa, es decir, multiplicar los dos factores de conversión a la vez. Hagámoslo. Lo primero que se sugiere es plantear los dos factores de conversión que se utilizarán para que la magnitud sea expresada en litros. Allá en casa, tomen un momento para plantear sus factores de conversión. Después, compárenlos con los que aquí se proponen e identifiquen los puntos en los que puedan mejorar y corrijan de ser necesario. Comencemos. El primer factor de conversión que es posible utilizar es para convertir onzas líquidas a mililitros y queda de la siguiente manera: 29.5735 mililitros entre una onza líquida. El segundo factor de conversión será el que permite convertir los mililitros a litros y está dado por 1 litro entre 1000 mililitros. Una vez establecidos los factores de conversión, estos se deberán multiplicar por la cantidad que deseamos convertir, en este caso 100 onzas líquidas. Hagámoslo. Entonces, la capacidad en litros es igual al producto de 100 onzas líquidas por el cociente de 29.5735 mililitros entre una onza líquida y por el cociente de 1 litro entre 1000 mililitros. Con lo anterior, ya han planteado las operaciones necesarias para realizar la conversión de onzas líquidas a litros. Tomen un momento para analizar la expresión. ¿Es posible realizar el análisis dimensional? Por supuesto que es posible. Para realizar el análisis dimensional, tengan presente que únicamente se pueden simplificar las mismas unidades de medida que se encuentren tanto en el numerador como en el denominador. Bajo este argumento, es posible simplificar las onzas líquidas así como los mililitros, quedando únicamente los litros como unidad de medida para el planteamiento realizado. Bajo este mismo principio del análisis dimensional,
¿Es posible simplificar cantidades? Tomen un momento para pensarlo y escriban en su cuaderno una conclusión al respecto. La respuesta a la pregunta anterior es sí. Como pueden observar, el número 1 que aparece en el denominador del primer factor de conversión se puede simplificar con el número 1 que aparece en el numerador del segundo factor de conversión. Esto es posible debido a que multiplicar y dividir por 1 cualquier número diferente de 0 siempre dará como resultado el mismo número. Entonces, al hacer esta simplificación, la expresión resultante es capacidad en litros es igual a 100 por 29.5735 entre 1000. Resolviendo las operaciones, el resultado es 2.95735 litros, es decir, 100 onzas líquidas equivalen a 2.95735 litros. Hasta este punto ya han realizado la conversión que se requiere, pero aún falta determinar en cuántos cubos de un decímetro cúbico de volumen puede ser contenida esta capacidad. Para resolver la situación planteada, recuperemos alguna información importante. Por ejemplo, la equivalencia entre volumen y capacidad. En particular, la equivalencia entre decímetros cúbicos y litros. Esta está dada por la expresión un decímetro cúbico es equivalente a un litro. También se necesitará la equivalencia entre onzas líquidas y litros que anteriormente calcularon, pues este dato permitirá determinar el número de cubos necesarios para contener esa cantidad de litros. Si se analizan los datos que tenemos, se puede deducir la cantidad de cubos con volumen de un decímetro cúbico que se necesitan para almacenar aproximadamente 3 litros, ya que un decímetro cúbico es equivalente a un litro. Entonces, 3 decímetros cúbicos serán equivalentes a 3 litros. Siguiendo este razonamiento, es posible decir que se necesitan 3 cubos con volumen de un decímetro cúbico para almacenar 3 litros. Pero, ¿cómo podrían comprobar matemáticamente su razonamiento? Allá en casa, tomen un momento para pensarlo y escriban su estrategia en su cuaderno. Muy bien, a través de convertir las unidades de capacidad a unidades de volumen, aplicando el factor de conversión. Hagámoslo. Para facilitar los cálculos, redondearemos 2.95735 litros a 3 litros. Esta cantidad se multiplicará por el factor de conversión que se establezca de la equivalencia entre litros y decímetros cúbicos. Las operaciones planteadas son: volumen en decímetros cúbicos es igual a 3 litros, que multiplica al cociente de un decímetro cúbico entre un litro. Se simplifican las unidades comunes en el numerador y el denominador, y el resultado es igual a 3 decímetros cúbicos. Con estos argumentos matemáticos, se pueden reafirmar las deducciones iniciales sobre esta situación. Estamos a punto de concluir esta sesión, dedicada a usar formas eficientes para hacer conversiones de unidades de capacidad en 2 sistemas de medida, el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Por tal motivo, les dejo el siguiente reto, para que lo resuelvan en casa y lo comenten a distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Cuántos cubos con volumen de 1 centímetro cúbico se necesitan para almacenar 3 galones de pintura? Se ha agotado el tiempo de esta sesión, dedicada a la conversión de unidades de capacidad y volumen en diferentes sistemas. Recuerden que este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Muchas gracias a todas las alumnas y alumnos que me acompañaron en esta sesión. Están invitadas e invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,
llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.